Amado Dios, hoy nos presentamos ante ti con corazones que desean ser totalmente tuyos. Anhelamos vivir una espiritualidad que no sea apariencia ni costumbre, sino más bien que sea una entrega genuina, profunda y dedicada solamente a ti. Líbranos de toda búsqueda vacía, de la religiosidad sin corazón, de las distracciones que nos alejan de tu verdad. Que nuestra fe dependa no de lo que otros piensen, sino de lo que tú ves en lo secreto. Haz que nos relacionemos cercanamente contigo, honestamente, constantemente, que nuestras oraciones sean diálogo real, que nuestros actos de fe broten del amor y nuestro servicio sea fruto de devoción. Queremos adorarte con un corazón íntegro, sin doblez, sin compartimientos, sin dividir nuestra alma entre el mundo y tu presencia. Espíritu Santo, purifica nuestras intenciones, enciende en nosotros un fuego que no se apague, una pasión que no se enfríe, una entrega que no se mezcle con intereses personales. Enséñanos a vivir solo para agradarte a ti. Padre, que toda nuestra espiritualidad tenga como centro tu gloria y que toda nuestra vida sea una ofrenda viva consagrada por completo a tu voluntad. En el nombre santo de Jesús, amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy, que es 4 de julio, vamos a leer 2 de Reyes, 23:31 al 25:30, Hechos 22, 17 al 23:10, Salmo 2 y Proverbios 18:13. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 31 al capítulo 25, versículo 30. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Joacás hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. Luego hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y cambió su nombre a Joacim. En cuanto a Joacás, lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su peso oficial, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Roma. También este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas armadas de babilonios, arameos, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto sucedió a Judá por orden del Señor para apartar al pueblo de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nehustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre, sus servidores, oficiales y nobles. Así, en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín, tal como el Señor lo había anunciado. Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real,
partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Además, deportó a todo Jerusalén, a todos los oficiales y a todos los mejores soldados, a todos los artesanos y herreros, un total de 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia. También se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor y nata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000, y a 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y cambió su nombre a Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó torres de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá. Pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Luego lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces todo el ejército de los babilonios, bajo su mando, derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Además, Nabuzaradán, comandante de la guardia, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, los cortapabilos, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia tomó los incensarios y los tazones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de la fuente y de las bases, que Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 3 codos de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicán y nieto de Safán, para gobernar a la gente que había dejado en Judá.
Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, oriundo de Netofa, y Hazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, de estirpe real, junto con 10 hombres que lo acompañaban, fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. Luego de todo esto, huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales del ejército, pues temían a los babilonios. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel, lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Hechos 22:17 al 23:10. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me respondió: vete, yo te enviaré lejos, a los no judíos. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de esta tierra, ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con correas para azotarlo, Pablo dijo al centurión que estaba ahí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó al Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, respondió Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y lo mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley, y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. Los que estaban junto a Pablo le dijeron: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo: hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo eso, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto.
Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. «No encontramos ningún delito en este hombre», dijeron. «¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel?». Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan. Los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas. Librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende. En su furor los asusta y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro. Las harás pedazos como vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor. Con temblor, ríndanle alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Los Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.